Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta su clase de contabilidad. El día de hoy vamos a conocer el procedimiento del cálculo del impuesto de solidaridad, también conocido como el ISO, mediante esta calculadora. Ahora bien, para eso vamos a tener un caso de una empresa X, ¿no? Vamos a llamarla, por ejemplo, ABC, Sociedad Anónima, y vamos a suponer que esta empresa tuvo ingresos por servicios prestados de 100 quetzales, para poner un ejemplo. Tuvo ingresos por ventas de 200 quetzales. Y su costo de ventas, según su estado de resultados, es de 110 quetzales. Para calcular el impuesto se siguen dos pasos. El primer paso es definir si está afecto al impuesto o no. Esto quiere decir si debe pagarlo o no. Y el segundo paso es realizar el cálculo respectivo. Para eso se utiliza, además de estos datos, el, balance de la empresa. Por ejemplo, cuántos son sus activos, cuántos son sus pasivos. Esto sería lo que es el balance de situación de una manera muy resumida. Antes de realizar el cálculo vamos a conocer algunos aspectos. En el caso de que el resultado fuera menor al 4%, esto será el resultado en porcentaje que obtendremos en el primer paso, la empresa no estaría afecta al impuesto. Entonces, si obtenemos acá un 3%, un 2%, la empresa pues no estaría afecta al impuesto y no debería pagar. Ahora bien, cuando esta empresa sí está afecta al impuesto, la tasa que se paga es el 1% sobre ya sea los ingresos por servicios o sobre la cuarta parte del monto del activo neto. En el caso de que los activos sean o son más de 4 veces los ingresos brutos, por ejemplo, los activos son estos que tenemos acá y los ingresos brutos son estos que tenemos aquí, entonces el cálculo se hace sobre los ingresos, esto es, sobre esta cantidad. De lo contrario, se realiza sobre la cuarta parte del monto del activo neto, esto es, esta cantidad. Pero eso lo veremos a la hora al momento de hacer el cálculo. Vamos a comenzar definiendo si esta empresa está o no afecta al impuesto. Lo primero que vamos a hacer es colocar los ingresos brutos por servicios prestados, que en este caso son 100 quetzales. A eso vamos a sumarle los ingresos por ventas, que son estos que tenemos aquí, que son 200 quetzales. Entonces, a eso se le conoce como los ingresos brutos en general, que son de 300 quetzales. A esos ingresos brutos les vamos a restar el costo de ventas, que son 110 quetzales. Y bueno, al realizar esta resta, obtenemos la diferencia de 190 quetzales. Estos 190 quetzales, que vamos a marcar aquí en color amarillo, se van a dividir dentro de los ingresos brutos. Realizamos esa división, los ingresos brutos serían 300. Realizamos esta división y lo vamos a colocar como un porcentaje. Como ven, nos da un 63%. Como es mayor a un 4%, entonces sí se calcula el impuesto. Si hubiésemos obtenido acá, por ejemplo, un 2%, no deberíamos calcular el impuesto. Pero como hemos obtenido más del 4%, entonces sí calculamos el impuesto. Hay que hacer una distinción entre los ingresos brutos en general y los ingresos brutos por servicios prestados, que son dos cosas distintas. El cálculo del ISO. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir si el ISO se va a calcular sobre los ingresos brutos o sobre la cuarta parte del activo neto. ¿Cómo definimos eso? Bueno, tenemos que ver estas dos cantidades, como había dicho. Los ingresos brutos por servicios prestados, que son estos que vamos a marcar en color celeste, y
la cuarta parte del activo. Vean, es esta de acá. Ahora bien, dice, si los activos, llámese estos 677 quetzales, son más de 4 veces los ingresos, son 100, el cálculo se hace sobre los ingresos. Como podemos comparar aquí las dos cantidades, por un lado tenemos 100 quetzales y por el otro tenemos 677. Estos 100 quetzales corresponde a lo que son los ingresos por servicios y estos de acá corresponde a el activo. Ahora bien, si esta es 4 veces más que esta, debemos trabajar con esta, con los ingresos por servicios. Como ustedes pueden notar, por lógica, 4 veces los ingresos por servicios serían 400, 100 por 4. Vemos que el activo es mayor a esos 400. Entonces, si el activo es más de 4 veces los ingresos por servicios, terminaremos trabajando con los ingresos por servicios, que son 100 quetzales. Ok, definido esto, regresamos y decimos que vamos a trabajar con los ingresos brutos por servicios, que son 100 quetzales. Y a eso lo vamos a multiplicar por la tasa del impuesto, que es el 1%. Eso nos da un quetzal. Y ese quetzal se va a dividir en 4 trimestres. Sería un quetzal dividido 4. Por tanto, sería un impuesto trimestral de 25 centavos. Bueno, en este caso explicado con cantidades pequeñas. Pero esto se puede trabajar con cantidades grandes, de miles y de millones. Y así es como se calcula el impuesto. Recapitulando, primero definimos si estamos afectos al impuesto. Después determinamos si ese impuesto será sobre los ingresos brutos por servicios o sobre la cuarta parte del activo neto. Y así es como se realiza este cálculo, según lo indica en su fuente principal la empresa Vesco Consultores. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.